Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Ibero, y de la doctora Ariadna Salazar Quiñones, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y académica de tiempo completo de la Ibero. De igual forma, agradecemos la presencia de alumnas, alumnos, profesores, profesoras y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Cedo el uso de la voz al vicerrector académico doctor Alejandro Anaya, quien nos dirigirá un mensaje. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si se escucha en este micrófono, sobre todo en el Zoom. Sí, perfecto. Muy bien, pues muy buenos días, muchas gracias al Departamento de Derecho, sobre todo Ariadna, por invitarme a, participar, aunque sea un ratito, en este espacio, al director del departamento. Y pues bienvenidas, bienvenidos, es un gusto estar acá y sobre todo que vayamos a tener este congreso en la Ibero. Entonces, pues es un gran placer para mí darles la más cordial bienvenida a este segundo Congreso Internacional sobre Justicia Transicional y Derechos Humanos en América Latina, organizado, como ya se comentó, por la Maestría en Derechos Humanos de nuestro Departamento de Derecho de aquí de la Ibero. Este evento reúne, como pues ya lo han visto en el programa, a expertas y expertos académicas, profesionistas o profesionales de América Latina para reflexionar pues, sobre uno de los desafíos más profundos y urgentes de nuestro tiempo y de nuestro país y pues de toda América Latina, ¿no? Que es la justicia transicional. Como ustedes saben, pues este término desarrollado y vinculado por la académica argentina Ruti Teitel, con los procesos políticos y jurídicos de las sociedades pues, que emergen, pues como que salen, ¿no? Después de periodos de regímenes autoritarios y conflictos armados que pues dejaron una secuela negativa de violaciones graves, severas a los derechos humanos. La justicia transicional busca entonces equilibrar las demandas de justicia con las demandas de paz, promoviendo la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, la memoria, la reparación a las víctimas y también pues la reconciliación social para prevenir en gran medida pues, que se repitan ese tipo de hechos. En América Latina, la historia de las dictaduras del siglo pasado, pero sobre todo la historia reciente, o como dicen los y las historiadoras, la historia del tiempo presente, nos convoca a revisar las lecciones aprendidas, a fortalecer el compromiso con la verdad y a trabajar de manera colectiva hacia un futuro más justo y más equitativo. Hasta hace poco, los sistemas normativos pues, no eran tan explícitos en el reconocimiento y el desarrollo de esta noción, de este concepto de la justicia transicional. Actualmente, no obstante, ya se cuenta con experiencias nacionales que permiten, por lo menos, aprender lecciones iniciales. No necesariamente copiar los modelos, ¿no? No necesariamente se trata de hacer ese copy-paste, sino mediante un enfoque comparativo, pues explicar causas, explicar consecuencias, entender qué ha pasado pues con esos distintos ejercicios de mecanismos e incluso modelos de justicia transicional, pues que ya se han puesto en práctica en otros países. Ahora, en ese sentido, pues podemos coincidir también plenamente con Juan Méndez, como ustedes saben, ex relator especial de la ONU sobre la tortura, quien actualmente, por cierto, está también involucrado en una de las tesis del doctorado en Derechos Humanos del Departamento de Derecho, quien sostiene que se pueden encontrar argumentos para mantener el valor en sí de conocer la verdad, resultado por excelencia de los mecanismos de justicia transicional, pero que no sería aceptable en una sociedad de derechos o en una democracia basada en el Estado de Derecho que el Estado no enjuicie, no ofrezca reparaciones a las víctimas.
O bien, pues que tampoco lo sería que realice un informe y ya, sino que pues se realice un informe mediante el cual se haga pública la verdad, pero que en ese mismo proceso se llegue a una reparación del daño para las víctimas. También podemos coincidir en que, cada país necesita encontrar su propio camino para implementar estos mecanismos. En México se ha estado buscando ese camino, se buscó afanosamente hace 6 años y van a tener en este Congreso pues, protagonistas de ese proceso que hace 6, 7 años fue muy importante en México. Que, pues, bueno, como sabemos, pues no tuvo los resultados que se hubieran esperado. Y bueno, en ese sentido, pues como cada país tiene que encontrar su propio camino, como ya mencionaba también hace un momento, pues no es cuestión de traducir nada más y de copiar y pegar las leyes de un país a otro para tratar de aplicarlas en otros contextos. Pero sí podemos aspirar o debemos aspirar pues a atender los principios que son universales y donde existe obligación del Estado para cumplirlos. En definitiva, cada país debe decidir qué hacer, cuándo y elegir la manera de implementar la justicia transicional de manera en que no se cierren los caminos y los hechos pasados se resuelvan, se dignifique a las víctimas y no se repitan los dolorosos hechos de abuso y represión. Aprovecho, por cierto, la ocasión para invitarles a la presentación del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de México, que tendremos aquí en la Ibero el próximo 31 de octubre. 31 de octubre, para que lo tengan por ahí en el radar. Entonces van a venir los comisionados y bueno, los expertos que están participando en la comisión y va a haber una presentación de su informe. Saludo con mucho entusiasmo y esperanza que en este Congreso se busque un diálogo profundo e interdisciplinario que nos lleve a repensar las políticas públicas y las estrategias de justicia que puedan responder a las necesidades de nuestras sociedades. En estos días tendrán la extraordinaria oportunidad, sobre todo nuestros estudiantes de licenciatura y de la maestría, de participar en ese análisis de experiencias comparadas, en esos debates de enfoques innovadores y en esa construcción de puentes de diálogo que permitan avanzar hacia sociedades pues, más justas, más equitativas y reconciliadas al interior con sus propias historias de abuso y represión a través de la verdad, a través de la memoria y a través de la reparación, que es como pues me imagino podemos llegar a la reconciliación. Quiero agradecer y felicitar a las organizadoras y organizadores del Congreso y a todas las personas que han contribuido en la organización, también con todo lo logístico, con todo lo administrativo, por su dedicación, compromiso y profesionalismo, así como a todas las ponentes y a todos los ponentes nacionales internacionales. Aquí está Rachel Cedar, también veo a Jacobo Dayan ahí en la pantalla, a quienes tengo el gusto de conocer muy bien y de incluso haber sido su estudiante en su momento. Entonces, muchas gracias a todos y todos nuestros ponentes que van a enriquecer este congreso con su conocimiento y experiencia, con los hallazgos de sus investigaciones, con sus argumentos, sus ideas, sus propuestas. Y hago voto en ese sentido porque ese espacio no sea solo una oportunidad para el aprendizaje académico, sino también para el desarrollo, perdón, no solo para el aprendizaje académico, el desarrollo teórico, etcétera, sino también para la colaboración conjunta en el imaginar y proponer políticas públicas que lleguen a la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, pues que sean días muy fructíferos o de intercambio de ideas y que juntos y juntas podamos seguir contribuyendo a la construcción de un mundo donde la verdad, la justicia y la paz prevalezcan. Así que pues bienvenidas y bienvenidos al Congreso y que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Solicitamos al director, doctor Ricardo Ortega Soriano,
que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Fátima. Muy buenos días a todas, a todos, todes. En primer lugar, pues darles la más cordial bienvenida a este segundo Congreso Internacional sobre Justicia Transicional y Derechos Humanos en América Latina. Además, quisiera agradecer la presencia del doctor Alejandro Anaya Muñoz, que nos acompaña el día de hoy y que además sé que este tipo de temas le interpelan de manera directa con su investigación. Él ha trabajado de manera importante los temas de impunidad, ¿no? Así como de supervisión, mecanismos internacionales. Entonces, sé que este tipo de temas le quedan bastante cerca. Por supuesto, agradecer a la doctora Ariadna Salazar por todo el impulso que ha dado a la línea de investigación sobre justicia transicional en el Departamento de Derecho. Muchas gracias, Ari, por impulsar este trabajo. Y sobre esto quisiera hacer notar dos cosas. La primera es que no solamente la doctora Ariadna Salazar ha impulsado la organización de este congreso, que reúne además ponentes de diferentes países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y por supuesto de México, sino que también este congreso tiene el enorme acierto de impulsar una convocatoria a estudiantes de posgrado, quienes el día de mañana se van a reunir para discutir los avances que han desarrollado en temáticas de investigación vinculadas con la justicia transicional. Y entonces me parece que la generación de ese espacio por sí misma es muy valiosa en términos de ir conformando una red de investigadoras e investigadores. Y por supuesto que el esfuerzo de impulso a esta línea de investigación tiene también eco en el dossier especial que con la revista Jurídica Ibero, que está Dan Escoto, edita la revista con la dirección del doctor José Luis Caballero, pero que tendremos un número especial sobre justicia transicional que justamente también coordina la doctora Ariadna Salazar. Así que en ese sentido, me parece que el desarrollo de esta línea de investigación sobre justicia transicional se ha mantenido vigente en el trabajo del Departamento de Derecho. Inclusive, hace un mes aproximadamente, tuvimos la fortuna de contar con la visita de la doctora Lina Céspedes, profesora de la Universidad del Rosario en Colombia, quien también compartió la experiencia colombiana sobre el proceso de transición que ha experimentado ese país. Y eso fue a invitación de otra colega que también trabaja temas de justicia transicional, que es la doctora Alma Beltrán y Puga. De tal manera que me parece que este congreso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una preocupación permanente del Departamento de Derecho. Y antes de dejar la palabra, quisiera puntualizar por qué nos interesa. Ya lo decía un poco el doctor Anaya en su intervención. ¿Cuál es el interés particular que tenemos con el tema de justicia transicional? Me parece que, como ustedes saben, y se va a discutir en estos días, los procesos transicionales implican, y me gusta a mí pensarlo así, implican un conjunto de herramientas que han utilizado aquellos países que han experimentado contextos de violaciones masivas a los derechos humanos, como sucede, por ejemplo, en el caso de los conflictos armados, o bien en aquellas sociedades que buscan transitar de contextos autoritarios hacia la democracia. Fundamentalmente, los procesos transicionales parten de la pregunta sobre cómo procesar las atrocidades del pasado, combatir la impunidad y asegurar el acceso de la sociedad a la verdad y asegurar las reparaciones a las víctimas. Me parece que los procesos transicionales en América Latina han permitido a muchos países en el continente, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, contar con herramientas para transitar de estos esquemas autoritarios, de dictaduras, hacia la democracia, o bien a otros países, como es el caso colombiano, transitar de la existencia de conflictos armados que se experimentan en ellos hacia la búsqueda de la paz. Sin embargo, creo que en la búsqueda de la verdad, del acceso a la justicia y la reparación integral, el desarrollo de la justicia transicional, si se me permite decirlo, ya lo decía Alejandro, ¿no? Ha obligado a las y los abogados a pensar fuera de la caja, ¿no? Tú decías que a no ceñirse a los mandatos establecidos en las leyes y al marco normativo vigente. Y yo creo que efectivamente eso nos ha llevado a pensar o obligado a pensar fuera de la caja. Y este pensar fuera de la caja
me parece que ha permitido instrumentar herramientas muy diversas que van desde las comisiones de la verdad, las comisiones extraordinarias para el combate a la impunidad, los procesos de investigación basados en la priorización de delitos y la búsqueda de sanción a máximos responsables, ¿no? En esquemas de investigación más estratégicos, así como el desarrollo de las llamadas reparaciones con vocación transformadora, ¿no? Que luego la va a retomar la Corte Interamericana de Sentencia, pero que emergen del contexto de la justicia transicional. Un conjunto de herramientas de carácter extraordinario y muchas de ellas me parece que no son parte de las herramientas tradicionales que nos ofrece el derecho. Quizás es el elemento diferenciador y que se han implementado de diferentes maneras y con diferentes alcances. Por eso me parece que los procesos transicionales nos han obligado a pensar en mecanismos distintos que nos permitan superar contextos dramáticos y alcanzar un escenario de paz y justicia. Entonces, teniendo esto como contexto, una de las razones por las que nos interesa desde el Departamento de Derecho entrar a los debates de justicia transicional, ¿no? Tiene que ver en que, como ya han propuesto muchas expertas y expertos, tenemos que pensar cómo podemos adaptar esas herramientas, ¿no? Propuestas muchas veces por la justicia transicional a un contexto como el que experimenta México, con una impunidad crónica, ¿no? 99% de los delitos quedan impunes y este fenómeno que además ha sido explicado tanto por Jim Caballero como Alejandro Anaya en un artículo sobre impunidad activa que revela que la impunidad no solo tiene un componente de falta de capacidades, sino que también la voluntad política orientada a preservar esa impunidad es un factor que juega. La crisis de desapariciones forzadas que experimenta el país, en donde en el último sexenio tan solo se cuantifica más de 148,000 personas desaparecidas, sin contar la crisis sobre el censo que tuvo lugar cuando el gobierno federal decidió cuestionar el censo elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, las crisis vinculadas con violencias generalizadas, no solo por el crimen organizado, sino por fenómenos de criminalidad cada vez más complejas que incluyen fenómenos de macrocriminalidad, es decir, vinculación de agentes del gobierno con agentes delictivos, el incremento de homicidios, los casos de desaparición forzada, el reclutamiento forzoso de niñas y niños, el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, es decir, un conjunto de elementos que nos llevan, me parece, que a la pregunta de cómo podemos utilizar las herramientas de la justicia transicional para superar el grave contexto de violencias que enfrentamos en nuestro país. Me parece que, ya lo ha dicho Jacobo, yo se lo he escuchado en varias ocasiones a Jacobo, decir que problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias. Y creo que un poco la reflexión que tenemos de frente en el contexto de justicia transicional nos obligan a pensar precisamente en esas preguntas. Yo espero que desde la academia podamos plantear alternativas, podamos plantearnos preguntas que ayuden a nuestra sociedad a superar todos esos problemas que hemos enfrentado durante los últimos años y que nos lleven a un modelo realmente de transición hacia un Estado que tenga paz y justicia. Así que no me queda más que agradecer la invitación a este congreso, desearles muchísimo éxito y felicitar nuevamente a la conducción de la doctora Ariana Salazar y por supuesto todo el apoyo del equipo del Departamento de Derecho que siempre está presente en este tipo de eventos. Desde luego a todas y todos nuestros estudiantes y a nuestras y nuestros ponentes, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. A partir de este momento, cedo el uso del micrófono a la coordinadora doctora Ariadna Salazar Quiñones. Muchísimas gracias, Fátima. Pues bueno, agradezco a las autoridades de esta casa de estudios, de la cual formo parte. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Gracias. Agradezco la presencia del vicerrector académico, el doctor Alejandro Anaya. Gracias por la generosidad, querido Alejandro, y por aceptar la invitación. Por supuesto que también agradezco enormemente el apoyo que yo he recibido de parte de Ricardo, no solamente en este congreso, sino desde que él es el director, al igual, por supuesto, que también José Luis, pero muchísimas gracias por todo el apoyo, Ricardo, el director del Departamento de Derecho, y pues agradecer a las y los ponentes y participantes que se sumaron a este Congreso de Justicia Transicional, a los asistentes que están aquí en la Ibero y a las personas que están en línea, tanto ponentes como personas que están
asistiendo al Congreso. Es un privilegio recibirles en este segundo Congreso de Justicia Transicional y Derechos Humanos en América Latina, en el que tendremos la oportunidad de reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta nuestra región en el ámbito de la justicia transicional. El escenario político de los años 1970, 1990, en donde la gran mayoría de los países ha cambiado y la presencia de regímenes militares y gobiernos autoritarios ya no es una constante, aunque sí persisten comportamientos autoritarios que vulneran derechos humanos en algunos países como Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, por mencionar algunos. Sin embargo, la realidad en Venezuela es todavía más preocupante. Aunque la justicia transicional en América Latina ya tiene unas 5 décadas, se advierten avances significativos en su implementación, aún se detectan importantes desafíos. Durante este congreso se responderán a preguntas como ¿cómo enfrentar el pasado por medio de la justicia transicional? También a la pregunta, ¿qué papel juega la justicia transicional para evitar la recurrencia del conflicto y disuadir futuras violaciones a derechos humanos? Y hay una mesa en donde se analizarán los distintos retos y perspectivas de la justicia transicional y en ella se propondrán mejoras prácticas. Aprovecho también para destacar la incorporación a este Congreso Internacional de Seminario de Investigación de ponentes de posgrados de América Latina, quienes vienen a exponer sus temas de investigación, a debatir de manera conjunta y espero que a llevarse muchísimas enriquecimiento en sus investigaciones. Deseo que sea muy enriquecedora la presentación y análisis de sus ideas y que logremos consolidar los sistemas democráticos administrando justicia de manera adecuada. Les damos la más cordial bienvenida a la Ibero. Muchísimas gracias. La mesa 1. Gracias. Vamos a pasar a la mesa 1 sobre para responder la pregunta ¿cómo enfrentar el pasado por medio de la justicia transicional? Va a moderar el doctor Gilberto Santarrita y en la mesa también participan la doctora Rachel Sieder, Jacobo Dayan, Marco Feoli Villalobos, la doctora Carolina González, que está llegando de Argentina, y yo. Así es que les invito a pasar a la mesa. Gracias. Pues buenos días, buenos días.
¿Se escucha ahí? No. Hola, hola, ahí, ¿verdad? Buenos días a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Le doy las gracias a mi querida compañera y amiga, la doctora Ariadna Salazar, por esta invitación a moderar. Y es para mí, pues, un verdadero honor que estemos aquí compartiendo y departiendo estas jornadas, pues, que son tan trascendentales, sobre todo por la crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro país, ¿no? Bueno, me voy a permitir presentar a Rachel Sider, quien es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México e investigadora asociada de Kristen Michelsen, perdón, Institut de Bergen, Noruega, y del Instituto de Estudios de las Américas de la Universidad de Londres. Posee una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Londres. Sus áreas de investigación incluyen derechos humanos, derechos indígenas, movimientos sociales, antropología jurídica, Estado y violencia, así como tiene una serie muy importante de publicaciones a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias, Rachel. El otro. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan en línea? Sí. Sí, creo que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en la Ibero nuevamente. Y pues antes de empezar, quisiera agradecer mucho a Ariadna por la investigación, la invitación y pues por todo el trabajo que hacen, ¿no? Aquí en la maestría. Y bueno, es un día muy indicado para tener una discusión sobre justicia transicional, porque estamos en 12 de octubre. Igual como tenemos 5 décadas de justicia transicional en América Latina, como se decía, pues tenemos más décadas esperando justicia para la masacre de 12 de octubre, ¿no? Bien, bueno, voy a tratar como de hacer unos comentarios generales de inicio sobre la justicia transicional y dónde estamos. Quiero referirme a algunas experiencias de América Latina, las que conozco un poco más, y algunas de las preguntas que me parece fundamental. Pues como ustedes bien saben, la justicia transicional se refiere en esencia a estas medidas implementadas para enfrentar graves violaciones de derechos humanos. Son medidas extraordinarias, es decir, van más allá de la justicia penal ordinaria y son distintas a la justicia penal ordinaria, ¿no? La justicia transicional, como bien dice el título que le han puesto a ese enorme campo de medidas, ocurre en un periodo delimitado de tiempo y es una experiencia fuera de lo que se supone es la justicia ordinaria. El título de esta mesa se refiere, ya no puse el cronómetro ahí. Bien, el título de esta mesa se refiere a la justicia transicional como algo que enfrenta al pasado, ¿no? Y esto nos señala la teleología y la temporalidad de la justicia transicional como fenómeno y como concepción de justicia. Y creo que es importante subrayar eso. Es decir, se refiere a una serie de medidas en el presente para enfrentar violaciones que ocurrieron en el pasado y que producirá, se supone, alguna medida de justicia con orientación hacia el futuro. Y como punto de partida quisiera señalar que esta temporalidad inherente de la justicia transicional es algo profundamente problemático, tanto con respecto a las clasificaciones de las violaciones de derechos humanos, cuando podemos definir realmente qué es el pasado, y como con respecto a las perspectivas para la justicia. Y quiero retomar esa idea más adelante cuando hablo de algunas de las experiencias de justicia transicional en América Latina. Pero lo que quiero dejar aquí subrayado es que la misma idea de la transición de un régimen político en donde se violaba sistemáticamente los derechos humanos a otro régimen político donde supuestamente se van a garantizar los derechos humanos,
Esa es una construcción política siempre y siempre es disputada por la misma razón. Si podemos ir a la próxima. Bueno, como han escuchado ustedes, las definiciones estándares de lo que llamamos justicia transicional señalan 4 elementos, ¿no? Mecanismos de verdad, de justicia, de reparaciones o resarcimiento y medidas de no repetición. El significado de estos 4 elementos es diverso y a menudo altamente disputado. Además que varía muchísimo según el contexto en que se desarrollan experiencias de justicia transicional. Creo que pues no tengo que hacer más recuento histórico porque pues lo han hecho en la mesa, pero pues lo que definimos como justicia transicional como campo de práctica y de análisis comparado y la relación entre ese campo de práctica y lo que hacemos los que analizamos esos procesos es muy importante, pues se ha ampliado desde las primeras experiencias en el Cono Sur en los años 80, pues como se decía, de transiciones de gobiernos autoritarios militares hacia gobiernos electos. En el caso de Argentina, Chile también fue muy importante la experiencia de Sudáfrica en toda la discusión de justicia transicional. Luego ha tenido cada vez más lugar en escenarios de transición desde conflictos armados hacia algún tipo de paz o por lo menos estado de posguerra, y tenemos todas las experiencias de Centroamérica que hemos analizado mucho de manera comparada, pero también casos de África hacia Europa. Y a la par se ha desarrollado el campo del derecho penal internacional con el establecimiento de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de la Roma, y una experiencia, como ustedes saben, que fue presidido por los tribunales extraordinarios internacionales sobre la antigua Yugoslavia y Ruanda. En otras palabras, las experiencias y los escenarios de justicia transicional en distintos países se han diversificado enormemente. Y sí, es cierto que las normas e instituciones legales internacionales siempre jugaban un papel importante en las distintas experiencias nacionales de justicia transicional. Hoy día, la relación, la negociación entre lo que son las medidas que se toman en los países en materia de justicia transicional y el derecho penal internacional es cada vez más importante. Por ejemplo, si pensamos que en El Salvador, al final de la Guerra Civil, en 92 se decretó una amnistía general como parte del paquete de medidas para poner fin a la guerra, y hubo mucho más énfasis en la verdad, el trabajo de la Comisión de la Verdad, y no tanto en la justicia, ¿no? Y para la experiencia del fin del conflicto armado interno en Guatemala, la amnistía decretada no podía extenderse a lo que se definían como crímenes de lesa humanidad, ¿no? En ese transcurso del tiempo cambió el escenario internacional. Y sí, en América Latina ya no estamos en la época de transiciones de gobiernos militares a gobiernos electos, ni salvo la importante experiencia de Colombia que ustedes han estado acompañando y analizando. Yo me voy a referir a eso en un momento, pues eso sí es un caso de guerra, posguerra, pero ¿cómo debemos entender la justicia transicional en este momento, ¿no? ¿Cómo entender la justicia transicional en un contexto de creciente autocratización y macrocriminalidad? Creo que son las preguntas que nos ocupa ahora. Y la línea entre la justicia transicional y lo que una exalumna mía, Kath Collins, llamaba la justicia post-transicional, ella se refería a los intentos después de las comisiones de la verdad y estos momentos de transición de buscar la justicia penal por crímenes de lesa humanidad. Pues esa línea entre qué es la justicia transicional, qué es post-transicional, no está muy clara, ni en la práctica, ni en el trabajo analítico académico, ¿no? Y esta línea borrosa en el análisis de los fenómenos tiene que ver con los desafíos complejos de analizar los impactos de distintas dimensiones de la justicia transicional, tales como los ejercicios de memoria histórica o los mismos procesos de judicialización o mecanismos cuasi judiciales, ¿no? Como las audiencias de distintas comisiones o los programas de reparaciones,
o los procesos iterativos de interacción entre los tribunales nacionales e internacionales. O sea, ¿qué marco de tiempo debemos utilizar para medir cuáles son los impactos de estos mecanismos? Y no hay consenso al respecto. Pero como campo de estudios y práctica, el campo de la justicia transicional sigue siendo muy multidisciplinario, ¿no? Empezamos con los abogados, luego los politólogos asumimos el campo, luego los antropólogos se metieron mucho en el análisis de la justicia transicional. Pues es un campo orientado obviamente hacia la práctica política, es explícitamente comparativo o por lo menos está muy informado por una sensibilidad comparativa y está cada vez más centrado en las demandas y las subjetividades de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. O sea, ese tránsito a poner las víctimas en el centro tampoco ha sido automático ni fácil, ¿no? Y existe un acervo considerable de trabajos cuantitativos y comparados sobre la justicia transicional. Pues yo mi campo enseño antropología política y jurídica, entonces eso es lo que más leo sobre la justicia transicional en años recientes. Y quiero señalar, si puedo con la próxima diapositiva, algunas innovaciones desde las experiencias de justicia transicional en América Latina en los últimos años y que han sido analizados particularmente desde la antropología. Y estos son, ¿no? La profundización de perspectivas interseccionales sobre la violencia, cómo entender la violencia y las graves violaciones de derechos humanos. También el tema de la racialización, del racismo y de las reparaciones, que es todo un campo internacional de debate. Es decir, qué papel juegan las justicias transicionales frente a las violencias coloniales de larga data que ponen a algunos sectores de la población en un lugar donde reciben más violencia y más daños, ¿no? Y pues las intersecciones entre la justicia transicional y los debates sobre las ontologías distintas, particularmente las ontologías indígenas, y todo el debate, me voy a referir brevemente a esto, de cómo abordar las reparaciones a víctimas humanas y víctimas no humanas de graves violaciones de derechos. Y para ilustrar algunas de estas ideas generales, en el tiempo que me queda, quiero referirme a 3 casos específicos, los de Guatemala, Colombia y México. Tal vez Guatemala es donde he trabajado más en pues, toda mi carrera. A ver, uy, no. No, no. ¿Atrás? No hay una diapositiva de Guatemala. Bueno, no importa, es una foto nada más y vamos en la foto. A lo mejor mandé el PowerPoint equivocado anoche, pero no importa, vamos a seguir. La experiencia de justicia transicional en Guatemala tenía un énfasis fuerte en la memoria histórica, la verdad como forma de reparación, ahí está, y en el litigio posterior al periodo de la justicia transicional. Podemos pensar en los casos de genocidio del 2013, el caso de Sepur Zarco de 2016, o los más recientes casos, los más recientes casos de las mujeres ishiles. Y estos casos de lo que podemos llamar justicia post-transicional han ocurrido en un contexto creciente de captura de las cortes y de backlash, ¿no? Y esto tiene que ver con la lucha desde el aparato de justicia que se libró contra la macrocriminalidad y los casos de gran corrupción, pero también de la oposición de élites políticos y militares a los intentos de justicia post-transicional, ¿no? Para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Como innovaciones podemos ver la evolución desde los marcos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico
que como metodología enfatizó mucho en el conteo de las víctimas, en los testimonios de las víctimas y la documentación testimonial, hacia los litigios como antes señalados, que empleaban marcos interseccionales, históricos y decoloniales para entender los daños sostenidos por las víctimas. Y pues el análisis académico es un espejeo de estos procesos, ¿no? Ahora enfatiza mucho en la perspectiva de las víctimas, empleando estos marcos de análisis decoloniales interseccionales. Podemos pensar en los peritajes antropológicos ofrecidos en algunos de estos casos mencionados de las doctoras Irma Alicia Velázquez Nimatuj o Marta Elena Casaus, pero también hay importante análisis sobre el lenguaje. Y los antropólogos lingüistas están trabajando mucho sobre los escenarios de justicia transicional, los análisis de poder en estos escenarios y sobre las concepciones de justicia de los sobrevivientes. Podemos pensar en el trabajo, hay un excelente trabajo sobre el juicio de Ríos Montt por María Elena García, o también para el caso de Perú hay un libro muy importante de una colega, Pasha Bueno Hansen, que pues tiene un capítulo extraordinario sobre las audiencias en el caso de Manta y Vilca. Bien, vamos a Colombia. Esto va a ser muy rápido porque cada 7 minutos. En Colombia podemos destacar el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Son los instrumentos centrales de la experiencia de justicia transicional que se da en el contexto colombiano. Y la JEP representa como una forma cuasi judicial de rendición de cuentas y ha abierto procesos para desarrollar nuevos conceptos jurídicos y nueva jurisprudencia en Colombia. Y la experiencia de justicia transicional en Colombia se caracteriza, bueno, por mucho nivel de experticia, movilización, una documentación impresionante, una complejidad burocrática y legal de la JEP, y pues por un cambiante contexto macropolítico, donde pues la JEP fue blanco de ataques desde el Ejecutivo, casi desde el inicio, ¿no? Y bueno, también por una situación de seguridad en muchas zonas del país que está de mal en peor y que pues impide mucho el trabajo de la JEP. En términos de las innovaciones, son múltiples. Hubo un compromiso desde el inicio de poner a las víctimas en el centro del proceso de justicia transicional. Es muy importante que la JEP incluya magistradas y magistrados que son de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Y la Comisión de la Verdad centró las narrativas históricas sobre las violencias coloniales racializadas. La experiencia de la JEP también tiene como un compromiso central la justicia transicional como una forma de justicia intercultural, ¿no? Ustedes saben que en Colombia el orden constitucional da jurisdicción a los pueblos indígenas, en particular, a los pueblos étnicos, y tal vez pues esa coordinación entre la justicia propia y la justicia transicional es algo que se nota muy fuerte en Colombia. Y tal vez una de las innovaciones más importantes es la noción de territorio como víctima, que pone en el centro cómo reparar de manera integral las víctimas humanas y no humanas del conflicto interno armado. Por ejemplo, estuve en Colombia reciente en una delegación acompañando uno de los macrocasos de la JEP, y la pregunta es cómo entender el territorio como víctima de violencia sexual, ¿no? Porque pues la violencia sexual profana no solamente a los cuerpos, pero también al territorio, al sagrado del territorio. Y bueno, en el análisis académico incluye la investigación-acción acompañada de larga data, los análisis de los propios sobrevivientes de las violaciones, como dije, la exploración de la justicia intercultural y el pluralismo legal, qué papel juega en la justicia transicional, y particularmente sobre el concepto de territorio como víctima. Bueno, 3 minutos sobre México. ¿Cómo analizar entonces la experiencia de la justicia transicional en México? ¿Existe tal cosa en México?
cómo entendemos o qué entendemos o no entendemos por transición en el contexto mexicano. Y pues tenemos la reciente publicación del informe Fue el Estado por la Comisión de la Verdad, lo que se va a presentar aquí sobre los abusos de la guerra sucia. Ustedes saben que la temporalidad de la comisión es 65 a 90. Y pues esta semana tenemos la denuncia pública por parte de los comisionados de los esfuerzos del gobierno de este sexenio pasado por silenciar y minar el trabajo de la comisión. Al mismo tiempo está el caso emblemático de los 43 normalistas de Ayotzi, que a los 10 años de su desaparición forzada y aún con todas las promesas hechas al inicio del sexenio que acabo de concluir, pues no ha sido resuelto. Y más bien tenemos la continuidad de una larga historia de 10 años de violencia y hostigamiento contra los familiares y sus defensores y de promesas rotas, de obstaculización, gracias, de las investigaciones, de los inventos de verdades históricas y pues de ocultamiento de evidencias. Y pues obviamente estamos viviendo en un contexto muy grave de violencia masiva y sistemática, de violencia criminal, de violencia militar, de impunidad y de una percepción generalizada de la colusión de agentes del Estado en las graves violaciones de los derechos humanos. Por eso, Fue el Estado se refiere a los años de la guerra sucia que estudió la comisión, pero también a Ayotzinapa y a las violaciones masivas del presente. En términos entonces de innovaciones, creo que son pocas. La declasificación de los archivos de los Estados Unidos fue importante, pero es una práctica repetida por las comisiones en otras partes. Las conclusiones acerca de la militarización y impunidad que históricamente ha caracterizado el Estado mexicano y sus implicaciones para la coyuntura actual son el aspecto más importante, obviamente, de este ejercicio. Y como memoria histórica, este momento sí es muy importante, pero obviamente la justicia transicional no puede resolver el pasado, como es la pregunta de esta mesa, porque este supuesto pasado es algo que está en el presente. Es una historia de mecanismos aislados en un contexto de complicidad estatal con las violaciones masivas de derechos humanos. Y en términos de los análisis de estas experiencias, pues ustedes saben que en México existe muchísimo escepticismo en general, frente al campo de la justicia transicional y una trayectoria de estudios de los simulacros de la justicia transicional en el país, empezando con todos los estudios sobre el FEMOSP con la administración de Fox. Pero como en todos los otros países de la región, existen múltiples experiencias de documentación, de acompañamiento de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y en este sentido, una constante sí es centrarse en las subjetividades y las demandas de las víctimas, entender cuáles son sus construcciones de justicia, que pueden no incluir mecanismos como cortes para nada. Y también hay un campo de estudios de la macrocriminalidad y sus impactos en los territorios. No tenemos instancias entonces de justicia transicional aquí que hablan del territorio como víctima. Ya, pero sí, desde los distintos territorios en México se está trabajando mucho con estos conceptos de territorio como víctima. Para cerrar, entonces, el campo de estudios de la justicia transicional moldea y sigue la práctica de la justicia transicional y las relaciones entre las comunidades epistémicas de sobrevivientes, activistas, profesionales en el campo de la justicia transicional y analistas académicos son distintos en diferentes contextos, pero también es un campo transnacionalizado de práctica, ¿no? Y terminaré subrayando que el concepto de justicia transicional en sí es problemático y cubre un enorme mar de experiencias y prácticas, pero las luchas por las justicias en múltiples escalas y temporalidades es una constante para nuestros tiempos. Muchas gracias y perdón por si me excedí. Sin problema, Rachel. Un aplauso, por favor. Bueno, pues como lo
mencionó Rachel, pues es interesante, ¿no? La diferencia entre justicia transicional más allá del fuero ordinario del derecho penal, el contexto de macrocriminalidad, y me pareció especialmente interesante la colocación de la víctima humana y no humana en el centro del debate, más allá de los avances propios de la victimología tradicional, ¿no? El pasado y el presente se unen en una misma entidad temporal y material, y pues bueno, los recientes casos que ha analizado la comisión y que bueno, que ahora se van a revelar en estos días. Muchísimas gracias, Rachel. Continuando con los periodos gramaticales, doy la palabra con mucho gusto al doctor Marco Feoli Villalobos, quien es doctor por el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, exministro de Justicia de Costa Rica. Se desempeña como experto independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, coordinador en el Instituto Latinoamérica de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, letrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y además profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Marco, bienvenido, muchísimas gracias. Cuentas con 20 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y un saludo muy afectuoso especialmente a Ariadna y de verdad muchísimas gracias por invitarme nuevamente a la Ibero. Me habría encantado estar no solo físicamente en la Ibero, sino también físicamente en Ciudad de México, pero bueno, es lo que había para esta ocasión, pero en todo caso agradecerle de verdad nuevamente a Ariadna, una queridísima amiga, excompañera de la Universidad de Salamanca, y siempre digamos que hay estos eventos, también es un momento para rememorar nuestras épocas de doctorandos, mientras preparábamos nuestras tesis doctorales ya hace algunos años atrás. Yo quisiera enfocar mi participación, que creo que será muy breve para que quizás al final podamos hablar de algunas cuestiones adicionales acerca del trabajo que hacemos en el Subcomité para la Prevención de la Tortura para intentar engarzar esto también con el tema que se nos plantea hoy sobre el impacto que podría tener la justicia transicional en resolver algunos conflictos y sobre todo lo quiero plantear desde, digamos, la mirada de Centroamérica y en concreto en el caso de Guatemala porque recientemente nosotros estuvimos en Guatemala haciendo una visita el año pasado, presentamos un informe que fue recientemente publicado por el Estado y que creo que trae sobre la mesa, digamos, algunos temas que generan grandes interrogantes sobre el impacto que ha tenido en Centroamérica estos procesos de justicia transicional. Que además yo creo que no pueden desvincularse, digamos, de la situación institucional, estructural en la que se encuentran no solamente engarzados esos procesos, sino también que se pueden ver agravados, digamos, por una serie de factores sociopolíticos en los distintos países. En el caso de Guatemala, yo creo que es muy evidente, ya se planteaba en la presentación anterior algunas cuestiones, y que claro, que yo creo que a lo que nos debe llevar es a entender cuáles pueden ser los alcances de estos procesos de justicia transicional en países que tienen problemas estructurales tan graves. Nada más, una breve explicación. El Subcomité para la Prevención de la Tortura es un órgano de tratados, como ustedes saben, después de la, digamos, nefasta resultados de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas, se crean también una serie de instancias que no tienen, digamos, una función jurisdiccional, que son los órganos de tratados, que se crean a la par de cada una de las convenciones sobre derechos humanos. Entonces, así como hay una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, se crea también un comité de expertos sobre esa convención, así como hay una convención para los derechos de los niños y de las niñas, se crea un comité de expertos y expertas para abordar, digamos, el cumplimiento de los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño. Y así como hay una convención contra la tortura y una convención y un protocolo facultativo de esa convención contra la tortura, se crearon dos órganos de tratados adicionales. Uno que es la Comisión
el Comité contra la Tortura y otro el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Ambos somos comités, órganos de tratados, tenemos, digamos, competencias distintas, que en el caso nuestro, la gran diferencia tiene que ver con las visitas que hacemos a los países, a los estados que son suscriptores del protocolo facultativo para visitar centros de detención. A diferencia de los otros órganos de tratado, cuya función es fundamentalmente reunirse desde Ginebra con los estados y con representantes de la sociedad civil para valorar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los instrumentos de derechos humanos. En el caso nuestro es ligeramente distinto, como les digo, porque lo que hacemos es visitar centros de detención, no solamente cárceles, sino también comisarías policiales, sino también hospitales psiquiátricos, hogares de menores, etc. De hecho, para el próximo año está programada y anunciada ya una segunda visita a México, que también es una visita muy importante. En esta visita que nosotros hicimos el año pasado a Guatemala, efectivamente, nosotros nos encontramos con una situación muy grave, pero no solamente en la visita de los centros penales, desde luego, sino que también tiene que ver con el funcionamiento propiamente del sistema de justicia y propiamente con el sistema de justicia penal. Ya se hacía ahora una referencia a algunas de las medidas que se toman con la firma de los acuerdos de paz en los años 90 en los distintos países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala o Nicaragua también. Después de la aprobación de los acuerdos de paz en Guatemala, se crea una Comisión Internacional contra la Impunidad, que es la CICIG. No sé si habrán escuchado hablar de esta. La CICIG tenía un rol fundamental porque implicaba que la Organización de Naciones Unidas entraba al país para prestar colaboración en el juzgamiento y procesamiento de ciertos delitos que estaban vinculados no solamente a violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado y a las autoridades del Estado, sino también a otras formas de delincuencia, digamos, relacionadas con corrupción en la que estuvieran presentes autoridades estatales, autoridades políticas, autoridades de policía, etc. Esta comisión empieza su trabajo en el año 2006 y digamos que inicia generando unas enormes expectativas sobre lo que se podría hacer, y al inicio de su gestión hubo 3 comisionados, un comisionado español, un comisionado costarricense y un comisionado colombiano. Se hicieron investigaciones importantes, se procesaron a una cantidad significativa de políticos, de policías y de gente, digamos, que tenía poderes de decisión en los cuales se violaron gravemente derechos humanos. Sin embargo, la debilidad institucional que padece Guatemala, que se sigue dando hasta el día de hoy, desafortunadamente, hace que más o menos 10 años después de que se apruebe la CICIG y que hace procesos, porque claro, estamos hablando de poderes judiciales en los cuales hay una enorme desconfianza y los cuales además carecen de legitimidad justamente por los altos niveles de desafección respecto a la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Durante la administración del presidente Jimmy Morales y después durante la administración del presidente Yamatei, se toma la decisión durante el gobierno de Morales de romper el acuerdo que se había hecho con Naciones Unidas para incorporar a la CICIG como un órgano de investigación y procesamiento, y a partir de allí hay una reversión básicamente de los logros, digamos, que se habían podido obtener con las investigaciones a cargo de la CICIG. Si ustedes lo piensan, esto, digamos, en términos puramente jurídicos o incluso politológicos, supone, digamos, teóricamente un desafío en términos de justificación, porque al final de cuentas, lo que la CICIG implicaba era el reconocimiento por parte del Estado de Guatemala de la incapacidad de poder juzgar por medio de sus propias instituciones hechos tan graves como los que se cometieron durante los años 80, y también, digamos, otros hechos de corrupción que se investigaban en aquel momento, en los años 90 y en los años 2000.
Pero bueno, implicó un avance importante porque se estaban reconociendo violaciones, porque se estaban procesando a figuras muy relevantes desde el punto de vista político y porque se estaban logrando condenas significativas. Sin embargo, durante la administración del presidente Jimmy Morales, las investigaciones del CICIG empiezan a acercar también a al propio entorno del presidente Morales. Y esta situación genera claramente una afectación de los intereses de quienes en ese momento gobernaban, y por ello, invocando, ahí sí, razones, digamos, teóricas de soberanía del Estado de Guatemala, se expulsa a la CICIG. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Una vez que la CICIG es expulsada de Guatemala, el poder político asume nuevamente una cosa que se conoce como el pacto de corruptos, que creo que es bastante descriptivo, digamos, de lo que de las implicaciones que esto tiene. Hay una repartición nuevamente de las instituciones judiciales que quedan en manos justamente de, entre otros, aquellos que eran objeto de investigación por parte de la CICIG. Y se empiezan a cometer nuevamente una serie de persecuciones contra los exfuncionarios judiciales que habían investigado o procesado a políticos, sobre todo durante el periodo en el que la CICIG estuvo operando en Guatemala. El año pasado que nosotros hicimos la visita al país, nos encontramos con dos cosas que a mí me parece que son relevantes. Algunas de las investigaciones que hizo la CICIG, por ejemplo, en el año 2006, fue la imputación que se hizo a las autoridades que ejercieron durante el mandato del presidente Óscar Berger Perdomo por ejecuciones extrajudiciales que se hicieron en centros penales. Esta, digamos, dentro de otras investigaciones, también hubo investigaciones contra el expresidente Portillo, y como les decía, hubo también investigaciones contra el propio Morales. Durante nuestra visita a los centros de detención, digamos, hay dos aspectos que son relevantes. Estaba tratando de buscar aquí, de encontrar el informe. Como les decía, este informe actualmente ya es público, lo cual, digamos, es una muestra de buena fe del actual Poder Ejecutivo, porque, digamos, como ustedes podrán comprender, que el Estado abra a una instancia internacional la posibilidad de recorrer centros de detención no es una cosa sencilla de lograr, porque normalmente las cárceles son los lugares más escondidos de cualquier sociedad, son lugares a los que nadie quiere llegar y son lugares que tampoco uno quiere enseñar. Esto es como cuando uno lo visitan en la casa, normalmente uno cuando lo visitan en la casa no enseña el cuarto que está más desordenado, el cuarto que está más sucio. Más o menos así funciona el tema de las cárceles. Entonces, cuando un Estado firma el protocolo facultativo, se compromete o compromete más bien al subcomité a que los informes que se hagan sean confidenciales hasta tanto el Estado decida hacerlos públicos. Esto es una desventaja, sin duda, pero seguramente la única forma de persuadir a los estados a que firmen el protocolo. Hay muchos países latinoamericanos que no publican los informes. El año antepasado se hizo una visita a Ecuador, donde también hay una situación de gravísima violación de derechos humanos por la pérdida de control que ha tenido el Estado de los centros de detención. Y los resultados, digamos, eran complejos, digamos, en términos del informe que se hizo, y el Estado decidió no publicarlo. En el caso de Guatemala sí lo hizo, y esto es valioso porque creo que aporta un insumo para visibilizar desde la visión, desde la perspectiva de un órgano externo, qué es lo que está sucediendo en el país. Y en nuestra visita nosotros nos encontramos dos aspectos que yo quisiera destacar. Uno tiene que ver con la prisionalización de una importante cantidad, no solo de periodistas, pero también, y esto yo creo que es lo más relevante, por supuesto lo de los periodistas también y mucho, pero de funcionarios, exfuncionarios judiciales que investigaron delitos contra políticos o juzgaron delitos contra políticos en la época del CICIG. Nosotros encontramos fiscales, ex jueces que están presos a partir, digamos, de procesos que son difíciles de entender
y sobre todo que son difíciles de entender en el marco del dictado de prisiones preventivas, con lo cual esto lo que sugiere es que ha habido una vendetta con, digamos, la transformación el reposicionamiento del control político que se ha hecho sobre el Poder Judicial. Esto se expresa en el informe. Y luego también la grave situación en la que se encuentran las personas que están detenidas. Ahora les mencionaba a ustedes dos cárceles, la cárcel de Pavón, en la cual se hizo una investigación por el CICIG durante finales de los 90, a principios del 2000, y la situación el día de hoy es francamente tan grave como la que había en aquel momento. Nosotros nos encontramos en la visita gente que pasa hasta 3 o 4 días sin acceso a agua potable, gentes que duermen en el techo de los aposentos porque no hay espacio para, para colocarlos, mujeres que refieren haber sido víctimas de agresiones sexuales durante su periodo de reclusión, el control absoluto que existe en muchos centros penales de parte de las maras y las pandillas, que es un problema además del Triángulo Norte. No es un problema de todo Centroamérica, pero es un problema que está enquistado en Honduras, Guatemala y que ha estado durante muchos años también en El Salvador, que hoy se ha corregido justamente por la vulneración al mismo tiempo que hace el Estado de los derechos humanos, que esta es otra para otro momento, pero que es un fenómeno, digamos, de esta zona del Triángulo Norte. Y dentro de las preocupaciones que nosotros expresamos en el informe está, que es lo que decía al principio, la gravedad que implica que más allá de los procesos de justicia transicional, los estados no hayan sido capaces o los estados no sean capaces, como en el caso de Guatemala, no digo de refundar, pero sí de actualizar o modernizar sus instituciones para que lo que puede ser el resultado de un proceso concreto se extienda, digamos, en términos del funcionamiento del Estado. Desafortunadamente, al día de hoy, seguramente ustedes lo habrán seguido en las noticias, el actual presidente estuvo a punto de no poder asumir su mandato porque las autoridades judiciales se lo estaban impidiendo, fundamentalmente el Ministerio Público. Por eso, a propósito de la discusión que ha habido en México en las últimas semanas y en los últimos meses, por eso es tan grave y es tan delicado cuando el poder político se apropia de las instituciones judiciales, sobre las cuales, desde luego, habría que hacer todas las críticas que haya que hacer en cuanto al funcionamiento de la justicia, la celeridad, la mora judicial, que es un problema que padecemos todos los países de la región, la corrupción que también puede imputársele muchas veces a las instituciones judiciales, pero claro, cuando uno tiene un dolor en el dedo, no se corta el pie. Quiero decir, la solución no puede ser peor que la enfermedad y los problemas que puede haber en un sistema de justicia, desde luego se agravan cuando el poder político, digamos, se apropia de las instituciones judiciales. Y esto es justamente lo que ha pasado en Guatemala. En Guatemala la situación es seguramente de las más graves que hay en la región. Si ustedes lo ven, en Guatemala hubo una transición del gobierno de Morales al gobierno de Yamatei, y ahora del gobierno de Yamatei al gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, el gobierno está ahora, que es un gobierno de otro signo político, está básicamente secuestrado por las instituciones judiciales al punto de que si no es por la presión internacional y por las movilizaciones sociales que hubo hace poco más de un año, probablemente el presidente no hubiera podido asumir porque el Ministerio Público estuvo a punto de revertir, digamos, de decidir que el partido político semilla del presidente Arévalo había incumplido con algún proceso en los trámites de inscripción y que por tanto había como que retrotraer el proceso electoral que él había ganado. Entonces, voy cerrando nada más. Hubiera querido leer un poco más del informe donde describimos algunos de las violaciones más graves que encontramos actualmente en el año 2024 o el año 2023, que fue cuando se hizo el informe en los centros de detención, y que entonces esto, lo que quiero decir con ello es, genera un signo de pregunta sobre
los alcances que pueden tener estos procesos de justicia transicional que son esenciales, cuando a la par, digamos, no hay una modernización de las instituciones judiciales para evitar, digamos, que estos males se vuelvan a repetir, que es básicamente lo que está pasando en Guatemala. Pero además, incluso, cuando uno revisa algunos datos, por ejemplo, de 1993, y ya con esto acabo, de 1993 a el año 2023 hubo aproximadamente unos 30 juicios en los que se condenaron a poco menos de 90 militares por violaciones graves, o también otro tipo de policías, por violaciones graves a los derechos humanos, digamos, durante el conflicto bélico. ¿Esto es suficiente? Bueno, pareciera claramente que no lo es, pero que no solamente no ha sido suficiente, sino que se ha agravado en los últimos años, sobre todo en los años más recientes, debido a la debilidad institucional que sigue lacerando a las instituciones judiciales de Guatemala. Entonces yo creo que la enseñanza de esto es, bueno, estos procesos de justicia transicional son necesarios, pero son insuficientes cuando los procesos de reforma no incluyen al sistema de justicia para adecuarlo a las exigencias que uno esperaría debe hacerse desde la lógica del Estado de Derecho. Poderes judiciales independientes, poderes judiciales financiados y poderes judiciales desprovistos, digamos, de las influencias políticas que puedan condicionar su funcionamiento. Creo que voy a dejarlo yo hasta aquí y si quieren al final podemos retomar y conversar sobre algunas de estas cuestiones. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y aquí me quedo un ratico más para poder conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Por favor, un aplauso. Pues bueno, Marco tocó una serie de temas pues de altísima relevancia, ¿no? La prevención de la tortura, el reconocimiento de la falta de capacidad del Estado para juzgar, la importancia del CICIG, el pacto de corruptos, que me llamó mucho la atención esa denominación. Me gustó mucho, aunque es realmente dramático y por todos conocido, que las cárceles observadas como los lugares más remotos y abandonados de la sociedad, ¿no? Los exfiscales y exjueces perseguidos por su labor, ¿no? Y la gravedad que implica que los estados no sean capaces de modernizar sus instituciones. Yo encuentro muchos paralelismos entre lo que ocurre en Guatemala y lo que está pasando en México, ¿no? Ni hablar, así nos encontramos. Muchas gracias, Marco. Bueno, continuando con las exposiciones, tengo el placer de presentar a Jacobo Dayan, ¿no? Quien es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Fue director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Fue coordinadora académica de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Profesor de la Universidad Iberoamericana, donde también conduce el programa radiofónica Bitácora DH. Investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Semanario de Violencia y Paz del Colegio de México, columnista en el portal Aristegui Noticias. Además, se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero, y en la actualidad es titular del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, entre otras muchas actividades como sus publicaciones y participaciones en diversos medios de comunicación. Jacobo, un placer tenerte. Bienvenido. Cuentas con 20 minutos para tu exposición. Muchísimas gracias de antemano. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todas, todos. Y sí, como bien decía Rachel al inicio, no sé si fue casual o no, pero estar hablando de justicia transicional precisamente el 2 de octubre me parece relevante. En buena medida, por eso no puedo estar hoy allá en la Ibero. Aquí estoy en el Centro Cultural Tlatelolco, donde tendremos un montón de actividades y bueno, ya empieza a juntarse gente para la marcha el 2 de octubre. Y bueno, es importante hablar de justicia transicional este día particularmente. A mí me gustaría dedicar mi participación a hacer una anatomía de los reiterados fracasos de implementación de estos mecanismos en México. También el día de hoy, la consejera jurídica de la presidencia,
Ernestina Godoy, premiada con ese cargo después de haber sido fiscal de la Ciudad de México con un 99.7% de impunidad, y como premio obtiene la Consejería Jurídica de la Presidencia. El día de hoy, en la conferencia matutina, leyó un acuerdo de la Presidencia por la cual se piden disculpas a las víctimas del 2 de octubre. Y de nuevo lo que tenemos en México es el uso perverso de este tipo de herramientas, mientras se niega la verdad, ya también lo decía Rachel sobre el mecanismo de esclarecimiento histórico actual, el Estado mexicano niega la verdad, niega la justicia, niega la reparación a las víctimas, niega la búsqueda de personas desaparecidas, niega la no repetición, militariza la seguridad pública, coopta el poder judicial, pero pide disculpas. De manera reiterada esto ocurre en nuestro país. Y haciendo esta anatomía de los mecanismos o de los momentos históricos en que se abren las ventanas de oportunidad para la implementación de estos mecanismos o algunos mecanismos extraordinarios para abordar la violencia del pasado y el presente, México reiteradamente ha fallado. Y ha fallado, en resumen, diría yo, porque la clase política se niega a perder el control político de la verdad y de la justicia. Si hubiésemos abordado en su momento, es decir, en el momento en que se tuvo la primera oportunidad de revisar el pasado, traer a cuentas el pasado violento de México del siglo XX, que fue en el sexenio de Vicente Fox, muy probablemente desde entonces hubiésemos tenido unas fuerzas armadas estructuradas para un Estado democrático y no unas fuerzas armadas con la misma estructura del México represivo del siglo XX. Y hubiésemos tenido aparatos de procuración y administración de justicia no cooptados políticamente, en una transformación paulatina para tener o ir reduciendo la impunidad y el control político sobre la justicia. En México la justicia siempre, históricamente se ha leído en clave política, nunca en clave de Estado de Derecho. Si en su momento hubiésemos hecho algo, se hubieran salido a buscar a las personas desaparecidas durante la mal llamada Guerra Sucia o de la época de terrorismo de Estado, y el Estado mexicano hubiera creado capacidades de búsqueda e identificación. Decidimos no hacerlo. Bueno, pues no es de extrañarse que cuando la escalada de violencia actual nos alcanzó o llegó, el Estado mexicano no tenía capacidades para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Entonces, México desaprovechó en el momento de oportunidad que fue el sexenio de Vicente Fox, y ahora entraré a detalle cuáles me parece que fueron las fallas de implementación, y en buena medida eso generó que no estuviésemos listos o el Estado mexicano no estuviese listo para atender la violencia que estamos viviendo actualmente. Durante los años del priismo hubiese sido imposible impensado, que se hubiese llamado a cuentas o intentado revisar el pasado. La ventana del pasado violento, que aparte era un pasado muy reciente, es decir, la comisión actual, la que se creó en esta administración, revisaba del 65 al 90, que me parece mañoso el término del 90, porque se dejaba fuera la violencia contra insurgente, particularmente contra pueblos indígenas y el movimiento zapatista. Pero entonces no era una violencia muy pasada, era una violencia pasada y muy reciente para el sexenio de Vicente Fox. Y en lugar de crear a partir de experiencias comparadas que en América Latina sobran, mecanismos extraordinarios con verdadera autonomía, independencia y respaldo político, se decidió crear un monstruo, una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado, incrustada en la Fiscalía General de la República, que, bueno, pues era y sigue siendo ahora como PGR un nido de corrupción y un nido de impunidad. El exfiscal Carrillo Prieto, que por cierto acaba de morir hace unos días, decidió romper el silencio 20 años después, y hace un par de meses dio una entrevista hablando a lo que se enfrentó.
se enfrentó a una negativa del Estado mexicano por alcanzar la verdad y la justicia, y a presiones por parte de las Fuerzas Armadas para que no se dé a conocer y a negarle información para su trabajo. Esa fiscalía acabó entregando cero justicia, nada, absolutamente nada, prácticamente nada, y un informe que, para vergüenza nacional, incluso fue ocultado por más de 2 décadas. Un informe de Comisión de la Verdad que no se hizo público. Entonces la Fiscalía, la FEMOSP, se topó en el sexenio de Fox con la falta de voluntad política y con un muro verde olivo. Se habla poco de la experiencia en el sexenio de Felipe Calderón, donde el Congreso de Guerrero creó una comisión de la verdad para el estado de Guerrero. Una comisión, de nuevo, me parece que fue una buena decisión la creación de esa comisión, que no tuvo el respaldo político, que no tuvo la información a la que tendría que haber tenido acceso. Otra vez se topó con un muro verde olivo y estuvo sujeta a muchas presiones y violencias. Hay que recordar, trabajar en Guerrero ya en el sexenio de Felipe Calderón con la violencia, la escalada de la violencia contemporánea no era nada fácil, y escarbarle a las violencias del pasado que son persistentes en el presente no fue fácil. Con todo y todo, esa comisión presentó un informe valioso que está ahí disponible, y que en este caso, pues el problema de implementación fue que al Estado mexicano, una vez que se presentó, lo guardaron en un cajón como si nunca hubiese existido. Y en buena medida, cuando se habla de justicia transicional en México, pues muchas veces incluso se olvida o se omite este pasaje durante el sexenio de Felipe Calderón. Y los siguientes ejercicios son ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Recordar que el movimiento de víctimas, la movilización de colectivos de víctimas en el país, desde el periodo de transición, el periodo electoral de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en 2018, tuvo reuniones con los candidatos a la presidencia y después con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo para exigir una agenda de justicia transicional. El presidente López Obrador, entonces presidente electo, todavía no en funciones, López Obrador, aquí mismo en el Centro Cultural Tlatelolco, se comprometió con las víctimas a una agenda de justicia transicional que generaron mesas de trabajo de cientos de personas, colectivos de víctimas, academia, organizaciones de derechos humanos, expertas y expertos internacionales. Participaron en la creación de una agenda de justicia transicional, que se trabajó junto con el gobierno, con la Secretaría de Gobernación de entonces, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en una propuesta de justicia transicional, y en paralelo hubo otro ejercicio impulsado por la CNDH de entonces, no la actual, y el CIDE, donde se generó un documento de también una propuesta de justicia transicional para México. Sin embargo, el gobierno de López Obrador, días antes de tomar posesión, allá en aquel ya parece muy lejano 2018, decidió tomar otro camino. Decidió militarizar la seguridad pública, es decir, ir en sentido opuesto a un proceso de transición y negar cualquier mecanismo extraordinario de verdad y justicia, incluso de reparación y búsqueda, para las miles y miles y miles de víctimas de este país. Y utilizó de manera perversa el caso Ayotzinapa para ocultar las cientos de miles de víctimas. Entonces, como unos primeros actos de gobierno, López Obrador negó la agenda de justicia transicional y creó la comisión para Ayotzinapa, que ya sabemos en qué acabó. También se topó con un muro verde olivo y con falta de voluntad política. Y con este caso, ocultar a las cientos de miles de víctimas del país. Incluso ahora Claudia Sheinbaum, en su primer día de gobierno, el día de ayer, después de la toma de posesión, habló de relanzar la investigación del caso Ayotzinapa y ocultó o no mencionó absolutamente nada de las cientos de miles de víctimas en el país. Y en el camino
en el 2021 López Obrador creó un segundo mecanismo, que fue este mecanismo, 5 mecanismos articulados para tratar de resolver de nuevo la época de terrorismo de Estado o la llamada guerra sucia. De nuevo, la implementación fue equivocada. Se crearon estos mecanismos anclados en la Secretaría de Gobernación, es decir, vinculadas a el gobierno para no perder el control político ni de la verdad ni de la justicia. Estos mecanismos, repito que fueron 5, relataré rápidamente en qué acabaron. Un mecanismo de verdad que pretendió hacer un mecanismo de memoria que pretendió hacer una ley de memoria muy perversa y que afortunadamente fue detenida. Un mecanismo de justicia, de búsqueda de desaparecidos, pues que no entregó ningún resultado. No nada más no entregó resultados, las personas fueron despedidas, la comisionada fue despedida, se rehizo el censo, se crearon unos censos de personas desaparecidas para reducir y maquillar las cifras de desaparecidos, y fue desmantelado el Centro Nacional de Identificación Humana. Ese es el resultado en búsqueda de desaparecidos del sexenio de López Obrador. Hoy ese sexenio acumula más de 70, el Estado mexicano acumula más de 70,000 cuerpos en espera de ser identificados. Y la búsqueda de cientos de miles, incluyendo los de guerra sucia. El tercer mecanismo es un mecanismo de garantías de no repetición que, bueno, pues con la militarización de la seguridad pública y el control político del Poder Judicial, todo apunta a que vamos en sentido opuesto. Un mecanismo de justicia que renunció en el camino. 3 personas conformaban este mecanismo de justicia y salieron públicamente a decir que no había condiciones para su trabajo y hace más de un año renunciaron a continuar con el trabajo. Y por último, un mecanismo de verdad que tenía 5 comisionadas y comisionados al inicio. Una de ellas renuncia pronto y renuncia denunciando injerencia política en el trabajo de la comisión. Se dejó pasar de largo. Continuaron trabajando 4 comisionados y otra vez, para vergüenza internacional, no sé si haya algún caso en la historia de este país, de algún país en el mundo, que una comisión de la verdad entregue 2 informes distintos y que el Estado reconozca uno de estos informes y desconozca el otro. Es decir, el informe que será presentado en la Ibero el 30 de octubre, entendí según lo que dijo Alejandro, que ya fue presentado en Gobernación y no se lo recibieron, tuvieron que dejarlo en la oficialía de partes, y fue presentado aquí por primera vez de manera pública en el centro de Tlatelolco, no es reconocido por el Estado mexicano. Y no reconoce tampoco que varias de los mecanismos de represión y violencia del Estado son persistentes hasta el día de hoy. Es decir, tuvimos una comisión de la verdad que entregó 2 informes distintos, uno de los cuales el Estado nada más no reconoce, se niega a publicar. Tampoco sé si haya alguna experiencia internacional de esto. Y un segundo informe que todavía lo desconocemos, que aparentemente hace unos días fue presentado en una reunión de Zoom privada. De ese tamaño son las implementaciones de la justicia transicional en México. Y me gustaría cerrar haciendo una reflexión. Me parece que hemos tenido en México mucha discusión técnica alrededor de la implementación de mecanismos de justicia transicional y de si es posible o hay condiciones para la implementación de estos mecanismos en nuestro país. Pero creo que nos hemos quedado cortas, en poder comunicar esto de mejor manera para que sea una exigencia de las víctimas del país, porque sí la es de un grupo importante de víctimas, pero no de manera generalizada, como exigencia, y tampoco es una exigencia social. No se conoce esto, y las malas implementaciones de estos mecanismos ha llevado a que incluso los procesos de justicia transicional tengan mala prensa en México. Cuando se habla de procesos de justicia transicional, ya muchos medios, analistas dicen,
No, eso es un caos, no sirve para nada por las pésimas implementaciones que se han hecho en México. Entonces, más allá de los problemas técnicos de implementación de estos mecanismos, tendríamos que estar también trabajando en generar conocimiento y divulgación sobre esto a la sociedad en general, evidentemente en espacios académicos y a las víctimas del país. Porque lo que hay que romper son dos cosas. Primero, la falta de voluntad política para la implementación de estos mecanismos. Hoy no la hay en este país. Y cuando hay la voluntad, la clase política, sin importar partido, no está dispuesta a perder el control de la narrativa, es decir, el control de la verdad, ni perder el control de la justicia. Y la otra que tenemos que pensar es, ya se han creado 4 o 5 mecanismos de estos en México y siempre se topan con las mismas paredes. Falta pésima implementación, control político, falta de voluntad y la pared verde olivo. La pregunta es si habrá condiciones en un futuro mediano en este país con las Fuerzas Armadas empoderadas como se encuentran. Entonces, creo que además de continuar las discusiones técnicas y comparadas de estos mecanismos, habría que también generar reflexiones sobre la divulgación y la posible consecución de voluntades políticas en las oposiciones o dentro del partido hegemónico ahora, para ir rompiendo poco a poco este dique. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Como al parecer nuestro país va en un sentido inverso, el de la justicia transicional, los fracasos a lo largo de la historia, la maña política, mientras tengamos a los militares y a la Fiscalía General de la República como los conocemos hoy en día, pues va a ser muy difícil llegar a verdaderamente procesos de verdad, de conocimiento de la verdad y acceso a la justicia. Muchísimas gracias, estimado Jacobo. Por último y no menos importante, es para mí un placer presentar a la doctora Ariadna Salazar, quien es académica de tiempo completo del Departamento de Derecho de aquí de la Ibero, organizadora de este magno evento, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Por Salamanca, autora de diversos libros y artículos científicos y además una académica muy renombrada a nivel nacional e internacional. Ha participado en espacios como el de Carmen Aristegui hace unos días y bueno, pues una verdadera personalidad en esta universidad. Muchísimas gracias, Ari. Adelante. Muchísimas gracias, querido Gil. Que una disculpa que al inicio, como nos pasamos después de la mesa de inauguración a la mesa 1, no presenté que Gilberto Santa Rita Tamés es académico de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, es doctor Derecho por la Universidad de Sevilla y fue asesor jurídico, precisamente que estamos hablando de estos temas, asesor jurídico del GIEI para el caso Ayotzinapa, es socio del bufete Bucher Santa Rita, abogados, y es un fantástico colega académico y cuenta con más de 20 libros científicos. Muchísimas gracias, querido Gil. Y bueno, estamos... Carolina González viene en trayecto acaba de llegar del aeropuerto y está en camino, entonces se está complicando y se están viniendo los tiempos encima, así es que avanzamos porque ya tenemos también a la otra mesa aquí presente. Muchas gracias. Pues bueno, yo voy a hablar sobre cómo afrontar los hechos delictivos del pasado en México a partir de Ayotzinapa. Precisamente en este momento nos encontramos en un cambio de mandato y es una oportunidad histórica en cuanto a los requerimientos que tiene la justicia transicional, es que los hechos sean pasados y que las autoridades que cometieron los delitos ya no estén dentro del gobierno. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan en este caso este proceso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, para enfrentar este pasado de vulneraciones de derechos humanos, aunque la etapa del incremento de vulneraciones graves a derechos humanos se visibilizaron
con la guerra contra el narcotráfico interpuesta por el presidente Felipe Calderón en el año 2006, pues sabemos que no se trata del inicio de la grave crisis en materia de derechos humanos que tenemos en el país, sino que esto ya viene de largo, ¿no? De forma previa ya habían contado, ya habían ocurrido, múltiples episodios complejos de vulneraciones sistémicas y graves a derechos humanos, por poner un ejemplo, y que hoy recordamos la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del año 1968, pero también han ocurrido muchísimas. Solo voy a mencionar la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, la masacre de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, la masacre de San Fernando, Tamaulipas en el año 2010 y 2011, Tlataya en el Estado de México en 2014 y la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace 10 años, por lo que existe un pasado violento desde hace varias décadas. Siguiente, por favor. Y en este sentido, para enfrentar este pasado de vulneraciones a derechos humanos, sabemos que se tiene que acudir a una combinación de enfoques judiciales, sociales, políticos, pero a su vez los estados deben de comprometerse a garantizar la justicia y reparación de las víctimas, mientras que la comunidad internacional y los organismos y las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar un rol crucial en la denuncia, vigilancia y apoyo a las víctimas. Solo a través de un esfuerzo concertado y sostenido se puede prevenir futuras violaciones y consolidar el respeto a los derechos humanos a largo plazo. En ese esfuerzo concertado de enfoques y las vías nacional e internacional, acudiendo en este caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos buscado que se administre justicia, pero ya sabemos el resultado con el que nos enfrentamos actualmente. Pasamos a la siguiente, por favor, mi Adris. Y en este sentido, quiero destacar la problemática que tenemos en México en cuanto a, por un lado, los hechos violentos del pasado nos ponen en una situación de grave crisis de derechos humanos y nos enfrentamos a distintos problemas. Uno de ellos es que en México se han registrado más de 100,000 desapariciones en las últimas décadas, muchas de ellas relacionadas con la violencia del narcotráfico y la presencia de las autoridades dentro de estos hechos delictivos, y se han descubierto numerosas fosas clandestinas en todo el país, revelando la magnitud de esta crisis. Según la información proporcionada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a partir del 2006 se detectó al alza la presencia de este delito en el país. Lamentablemente, en los últimos 3 mandatos presidenciales se ha incrementado. Durante el sexenio de Vicente Calderón Hinojosa del 2006 al 2012 se registraron 17,000 desapariciones forzadas. En el mandato de Enrique Peña Nieto del año 2012 a 2018 fueron 35,000. Y en el de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, se registraron 50,000. Para el año 2022, la cifra alcanzó 100,000 y sabemos que en este momento pues se ha superado en mayor medida. Siguiente, por favor. Y el impacto que tienen estas desapariciones han dejado un legado de dolor para las familias que a menudo llevan la carga de buscar a sus seres queridos por su cuenta ante la inacción e incompetencia del Estado. El estado actual de esta situación es que aunque el gobierno ha creado comisiones de la búsqueda de personas desaparecidas, la respuesta ha sido insuficiente. La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos, y en materia de justicia, como mencionaba hace un momentito Jacobo, pues más del 99% de los delitos no se resuelve y gran parte de los casos se van al archivo temporal. Hay un grave problema de impunidad, pero también de corrupción, donde las autoridades a todos los niveles participan, y a ello se suma la presencia del crimen organizado y el narcotráfico. Siguiente, por favor. La experiencia en México sobre justicia transicional, pues ya se ha mencionado por parte de algunos de los colegas la situación sobre el tratamiento de la justicia transicional en México, y hemos contado con la Comisión de la Verdad
por los hechos ocurridos en 1965 a 1990. También el caso de los normalistas de Ayotzinapa, en donde se ha enfrentado a graves problemas. Y en el primer caso, y por supuesto el de la Guerra Sucia, ¿no? Que este caso existió un pacto de impunidad entre el presidente Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y posteriormente tras la alternancia política del PRI al PAN en el año 2000. Y a pesar de que se estableció una comisión de la verdad por el presidente Vicente Fox, se realizaron escuchas a testigos, a víctimas, y se conformara la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, la FEMOSP, se optó por la impunidad. Y todo lo que se había investigado en la Comisión de la Verdad fue guardado. Ahora nos encontramos en un momento en donde el presidente López Obrador, como promesa de campaña, se comprometió a esclarecer los hechos delictivos en el caso Ayotzinapa, y sabemos que el resultado no ha sido positivo, no se esclareció la verdad por completo, y se ocultaron en esos archivos secretos la participación por parte de los militares. Siguiente, por favor. Y es necesario descartar que el caso Ayotzinapa se divide en dos partes importantes, es decir, en dos distintos mandatos. El primero tiene que ver con la investigación en el año 2014, investigación criminal por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y donde pues lo que parecía más bien en cuanto a esclarecer la verdad fue la construcción, desafortunadamente, de una verdad histórica. Y en el año 2018, cuando asume el mandato el presidente López Obrador, en lugar de realizar este esclarecimiento de hechos a través de la Comisión de la Verdad, lo que hicieron fue ir desmontando la verdad histórica que había construido el mandatario anterior. Entonces, desafortunadamente, fueron investigando lo que no había realizado y lo que había construido el otro mandato. Y pues desafortunadamente llegamos a una situación muy compleja en donde nos quedamos prácticamente en la búsqueda, en la conformación de la Comisión de la Verdad, en donde no se esclarecieron la verdad y los hechos delictivos ocurridos por completo. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la responsabilidad y justicia en el caso de Ayotzinapa, pues encontramos que al margen de lo que corresponde en un proceso de justicia transicional, el gobierno mexicano, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, se centró en demostrar lo que mencionaba hace algún momentito, la mal llamada verdad histórica, que fue una construcción elaborada por el gobierno federal anterior, y con el fin de encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes del basurero de Cocula y dar carpetazo a tal caso. La complicidad de los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado. Y en este sentido, en lo que se busca en este momento y la petición de los familiares en este informe del 2003, que fue apoyado por organizaciones de la sociedad civil como Centro Pro, Fundar y otra asociación de la montaña, que no recuerdo la otra parte. Gracias. Y tal es el caso en el que de la Junta de las Autoridades, presidida por el entonces presidente de la República, junto con los funcionarios del más alto nivel de gobierno, que fue responsable directa en la construcción de la mal llamada verdad histórica, y esta operación al más alto nivel constituye la segunda desaparición de estudiantes por las omisiones de autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la violencia y desaparición de los estudiantes. Siguiente, por favor. Y sin esclarecimiento de la verdad, en noviembre del 2023, ante la ausencia de autoridades de alto nivel responsables, en este caso en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14, y donde se presentaron peticiones ante la Comisión Interamericana
en el sentido de que se ha dado que se ha informado que el presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicita que continúen haciendo uno de los mecanismos extraordinarios de supervisión de las medidas cautelares sobre el caso, incluyendo el acompañamiento de las víctimas y familiares. Se ha exigido también que se lleve en este caso un estudio del caso detallado y por otro lado que se supervise las medidas cautelares con el fin de alertar sobre posibles acciones legales que puedan incidir contra las víctimas, representantes y funcionarios. Y por último, también se solicita por parte de los familiares a la Comisión Interamericana que frente a estas peticiones la representación del Estado mexicano, en este caso se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, el fiscal Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo anterior del titular de la Unidad Especial de Investigaciones y Litigación del caso Ayotzinapa, así como de la propia Comisión Interamericana, por no presentar, y de no presentar las líneas actuales de la investigación. Entonces, desafortunadamente, estamos en un caso en donde no se han esclarecido los hechos y los familiares han solicitado apoyo a la Comisión Interamericana porque no se sienten seguros. Siguiente, por favor. En cuanto a las reformas institucionales y la garantía de repetición, lamentablemente, nos encontramos en que las reformas institucionales no se presentaron de la manera esperada, todo lo contrario. Lejos de optar por la desmilitarización, se optó por poner en las calles a la Guardia Nacional en todo el país. En principio estarán hasta el año 2028, vamos a ver qué pasa. No se detectan cambios en materia de justicia ni tampoco el reforzamiento en capacitación en materia de derechos humanos en cuanto a las autoridades, y en materia de seguridad se presentó una ley en materia de seguridad declarada inconstitucional. Las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa siguen incluidas en nuestra Constitución a pesar de las recomendaciones por organismos internacionales para que sean eliminados. Siguiente, por favor. Y todo esto me lleva a concluir que de los elementos analizados se concluye que no se esclareció la verdad de los hechos ocurridos, se desaprovechó la oportunidad de aclarar los hechos por completo debido a la protección de las fuerzas militares y desafortunadamente la tendencia a incrementar la presencia de los militares realizando labores de justicia contraria a las recomendaciones de los organismos internacionales. Desafortunadamente, las condiciones para que las vulneraciones a derechos humanos se disminuyan debido a que no existen, las condiciones para que las vulneraciones a derechos humanos se disminuyan debido a que la administración de justicia es deficiente. Existen problemas en cuanto a la investigación criminal del Estado, ya que no se cuenta con el personal profesional capacitado suficiente para poder analizar los hechos delictivos. Y en México, en cuanto a la investigación que realiza el Ministerio Público Fiscal, el apoyo apoyado en este sentido por las policías, el problema de la macrocriminalidad cruza por todo el país. Sin embargo, tampoco existen las condiciones óptimas para atenderlo, y aunado a ello, los derechos humanos en el proceso penal en este tipo de casos de macrocriminalidad se restringen las medidas de protección a los derechos humanos en el proceso penal y las víctimas terminan siendo revictimizadas. La realidad es que hay un grave problema de corrupción e impunidad y que esta situación complica aún más el primer problema, la necesidad de acudir a la participación de expertos independientes internacionales podría ser una salida a la grave problemática que vivimos en México y a la par construir un proceso de impartición de justicia sólido y confiable, alejado de corrupción, de jueces sin rostro, sino conforme a la democracia que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari Salazar. Pues bueno, el reflejo del fracaso no solamente en cuanto a justicia material en el caso Ayotzinapa, sino también en cuanto a diseño institucional, pues es más que evidente, ¿no? Tenemos un problema por el empoderamiento de la milicia, más la prisión preventiva oficiosa que se sigue ampliando, es lo que se busca todavía más en el catálogo desde la Constitución.
hasta toda la opacidad con la que ha trabajado, pues, el gobierno en concreto en el caso Ayotzinapa y en los demás, como también lo mencionaba Jacobo Dayan en su momento, ¿no? Un termómetro importante para ver el grado de impunidad que hay en un país como México, pues es naturalmente el archivo temporal de las carpetas de investigación, que son miles y miles y miles en nuestro país. Muchísimas gracias, Ari. Gracias de verdad. No sé si tengamos espacio para un par de preguntas. ¿Sí? Una pregunta, por favor. Dos preguntas. Allá atrás, María, por favor. Hola. Sí. Justo con el tema de en México de los conflictos violentos que ha sufrido en los últimos, bueno, décadas, bueno, desde siempre, pero ¿qué impacto creen que tengan las reformas constitucionales tanto al Poder Judicial como a la Guardia Nacional? Y bueno, inclusive después la de los órganos constitucionalmente autónomos, al mantenimiento de la paz o al progreso que ha tenido México en estos años. Muchas gracias, María. ¿Quién le gustaría responder? Jacobo, por favor, muchísimas gracias. Sí, me parece importante la pregunta, saber dónde estamos parados. Estas reformas tienen muchos ángulos, muchas aristas porque tendríamos que analizar tanto no es nada más la militarización de la seguridad pública, sino la reforma al 129 es lo más grave, me parece, en esta reforma, que es la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier actividad que le mandate la ley y la Constitución y ya no nada más la doctrina militar y la utilización de fuero militar, junto con el control político del Poder Judicial, las fiscalías ya las tienen controladas, la eliminación de órganos autónomos. Ojo, se habla poco de la intención también de eliminar del Congreso a los plurinominales, es decir, eliminar la representación plural de la sociedad en el Congreso, regresándonos ahí sí a la reforma, a reformas de representación popular mexicanas décadas, eliminando cualquier pluralidad en el Congreso. Y esto lo que nos dibuja es un régimen abiertamente autoritario con márgenes de maniobra amplísimos, sin ningún tipo de controles, más que los controles propios de poderes fácticos como la economía, podría ser, o algún tipo de presión internacional que difícilmente llegará. Y a esto sumamos los vínculos político-criminales que en el caso mexicano son más que abiertos, altísimo nivel, donde el Estado mexicano ha cedido territorio, lo han repetido más de una vez, de que hay paz allí en donde solamente hay un grupo del crimen organizado y que no corresponde al Estado la garantía de la seguridad y la paz, sino corresponde a el control absoluto de un grupo del crimen organizado que controle territorio, población y recursos. Entonces, a contestar a tu pregunta, tendremos más opacidad, tenemos un Estado mucho más con más palancas y sin controles para la represión, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y un territorio completamente entregado al crimen. No pinta nada bien. Muchas gracias, Jacobo. Una última pregunta por cuestiones de tiempo. Adelante, por favor. Listo, ¿verdad? Ok, en la ponencia de la doctora Rachel nos mencionó un concepto súper importante de víctimas humanas y no humanas que me llamó mucho la atención. ¿Nos podría compartir un ejemplo de víctimas no humanas? Gracias.
Bueno, creo que el tema del territorio es importante también para generaciones. Que nexo lo hay en la mesa, sobre cómo pensamos la macro y la realidad, la que lleva a hacer lo humano, la justicia. Y pues lo que son las violaciones que nos pasado tradicionalmente y bueno, como que vemos una conferencia y ella hablaba de la comunidad entonces aquí el la política entonces el concepto de que el territorio también el caso colombiano está pero creo que es muy importante resaltar la comunidad desde la tierra tenemos mecanismo para claramente disponibilidad con la macrocriminalidad violenta. La manera como se implica en la minería de una forma muy libre de blancas entonces yo llamaría a pensar sobre todo territorio una buena economía política del territorio la Muchas gracias, Rachel. Pues bueno, estimadas y estimados asistentes, muchísimas gracias. Doy las gracias a Aria, a Rachel, a Jacobo y a Marco y les pido estén atentas y atentos de la siguiente mesa. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Jacobo, hasta luego por allá.